Ricardo Salazar tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión de 3 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Autos que valían más que casas enteras. Relojes que marcaban el tiempo de una vida construida sobre decisiones frías y calculadas. Pero esa mañana, sentado en el borde de su cama king size, con las manos temblando sobre las rodillas, Ricardo no sentía nada de eso. Solo sentía el vacío, el peso aplastante de una vida que se desmoronaba en silencio. Hacía 6 meses que su esposa, Valeria, había muerto en un accidente de tránsito. 6 meses desde que su mundo perfecto se había convertido en un escenario vacío. Y lo peor no era la ausencia. Lo peor era lo que vino después. Porque Valeria no solo era su esposa, era el único puente que lo conectaba con sus 2 hijos. Mateo, de 16 años, lo miraba con desprecio. Sofía, de 21, había dejado de hablarle por completo. Ellos lo culpaban. Y tal vez tenían razón. Ricardo se levantó despacio, con los músculos tensos por noches sin dormir. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, incómodo, como el de los hospitales después de las malas noticias. Bajó las escaleras con pasos lentos, arrastrando consigo el peso de una culpa que nunca había sabido expresar. En la cocina, Elena ya estaba preparando el desayuno. Elena Romero, 42 años, empleada doméstica desde hacía casi una década. Siempre discreta, siempre eficiente, siempre ahí como parte del mobiliario invisible de una casa que jamás la había visto realmente. «Buenos días, señor Salazar», dijo ella sin levantar la vista, mientras colocaba una taza de café sobre la barra de mármol. Ricardo asintió apenas. No tenía fuerzas para palabras. Se sentó frente al café humeante, pero no lo tocó. Tenía un nudo en la garganta que no lo dejaba tragar nada. Ni comida, ni agua, ni la verdad. Elena lo observó de reojo mientras limpiaba la encimera. Notó las ojeras profundas, la barba descuidada, la camisa arrugada que llevaba puesta desde el día anterior. Había visto a hombres poderosos caer antes, pero nunca tan rápido, nunca tan silenciosamente. ¿Los niños ya bajaron?, preguntó Ricardo con voz ronca. Elena negó con la cabeza. Mateo salió temprano. Sofía no salió de su cuarto. Ricardo cerró los ojos. Por supuesto, Mateo evitándolo, Sofía encerrándose. Era la rutina de los últimos meses, una rutina que lo estaba matando más que cualquier enfermedad. Elena, comenzó a decir, pero no sabía cómo. Ella detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Realmente lo miró. No como empleada, no como subordinada. Lo miró como alguien que ve a otro ser humano rompiéndose en pedazos. «Sí, señor». Ricardo tragó saliva. Las palabras le quemaban. «¿Crees que soy un mal padre?». El silencio que siguió fue denso. Elena no respondió de inmediato. Dejó el paño sobre la encimera, se quitó los guantes de cocina y se acercó lentamente. «Creo», dijo con voz suave pero firme, «que es la primera vez en 10 años que le escucho hacer una pregunta sincera». Ricardo sintió el golpe. No de rabia, de verdad. Una verdad que dolía porque llevaba años escondiéndola bajo capas de trabajo, dinero y control. «No sé cómo hablar con ellos», admitió y su voz se quebró. «Valeria, ella era el puente. Yo solo era el hombre que pagaba las cuentas». Elena respiró hondo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también sabía que si no lo hacía, ese hombre terminaría destruyéndose. «Entonces construya un puente nuevo, señor Salazar, antes de que sea demasiado tarde». Ricardo levantó la vista. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban húmedos, vulnerables. «No sé cómo». Elena sostuvo su mirada. «Yo tampoco lo sabía cuando perdí a mi esposo. Pero aprendí. Y usted también puede». Esa fue la primera grieta. La primera vez que Ricardo Salazar, el magnate inmobiliario que había construido un imperio sobre decisiones firmes y emociones reprimidas, dejó que alguien viera su fragilidad. Pero el destino tenía otros planes, porque esa misma tarde, mientras Ricardo estaba en su oficina intentando concentrarse en papeles que ya no le importaban, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era su abogado. «Ricardo, necesito que vengas a mi oficina ahora. Es urgente». «¿Qué pasó?», preguntó con el corazón acelerado. «Es sobre el testamento de Valeria. Hay complicaciones». Ricardo colgó sin decir nada más. Tomó las llaves de su auto y salió disparado. Durante todo el trayecto, su mente giraba en círculos. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones podía haber en el testamento de su propia esposa?
Cuando llegó a la oficina, su abogado, Germán Vargas, lo esperaba con una expresión sombría. «Siéntate, Ricardo». «No quiero sentarme». «Dime qué pasa». Germán suspiró y colocó una carpeta sobre el escritorio. Valeria dejó una carta, y en esa carta reveló algo que cambia todo. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué reveló? Germán abrió la carpeta y sacó una hoja manuscrita. La letra de Valeria. Tan familiar, tan dolorosa de ver. Dice que Sofía no es tu hija biológica. El mundo se detuvo. Ricardo escuchó las palabras, pero no las procesó. No podía. Era como si su cerebro se hubiera apagado para protegerse del impacto. ¿Qué?, susurró. Valeria tuvo una aventura hace 21 años, con alguien que nunca identificó. Sofía nació de esa relación, pero decidió ocultarlo. Crió a Sofía como si fuera tuya porque te amaba, y porque tenía miedo de perderte. Ricardo se desplomó en la silla. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No por rabia, no por traición, sino por la devastación absoluta de saber que su hija, la niña que había cargado en brazos, la joven que había visto crecer, no llevaba su sangre. ¿Sofía lo sabe?, preguntó con voz rota. No, la carta era para ti. Valeria quería que tú decidieras si decírselo o no. Ricardo salió de esa oficina como un fantasma. Condujo sin rumbo durante horas. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y cuando finalmente regresó a Inocine, su casa ya era de noche. Elena estaba limpiando la sala cuando lo vio entrar. Supo de inmediato que algo terrible había pasado. «Señor Salazar, ¿está bien?». Ricardo la miró. Y por primera vez en su vida no intentó esconder nada. «No, Elena, no estoy bien. Y no sé si algún día lo estaré». Ella no dijo nada. Solo se acercó, le quitó el saco de los hombros y lo guió hasta el sofá. «Siéntese. Voy a traerle algo de comer». «No tengo hambre». «Lo sé. Pero igual voy a traerlo». Y así, en medio del silencio y la oscuridad, Elena comenzó a hacer lo impensable. Comenzó a cuidar de un hombre que llevaba años sin ser cuidado por nadie. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Ricardo no durmió. Apenas comió. Pasaba las horas encerrado en su estudio, mirando fotos de Sofía, bebé, niña, adolescente, mujer. Cada imagen era una puñalada, porque ahora llevaban una etiqueta invisible que él no podía ignorar. No es tuya. Pero lo peor no era el dolor. Era la pregunta que no lo dejaba respirar. ¿Qué hago ahora? ¿Le decía la verdad a Sofía? ¿Destruía la última imagen que ella tenía de su madre? ¿O se quedaba callado y vivía con esa mentira el resto de su vida? Elena notó el cambio. Ricardo había pasado de estar destrozado a estar ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su alma se hubiera ido a otro lugar. Ella intentó darle espacio, pero cuando lo encontró una madrugada en la cocina, temblando y con una botella de whisky medio vacía en la mano, supo que no podía quedarse callada. «Señor Salazar», dijo con firmeza, «esto tiene que parar». Ricardo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Qué tiene que parar, Elena? ¿Mi vida? Porque ya paró. Hace meses que paró». Ella se acercó y le quitó la botella de las manos. «Su vida no paró. Usted la pausó. Y esos niños necesitan que la vuelva a poner en marcha». «No son mis niños», gritó Ricardo, y las palabras salieron como una explosión contenida durante días. «Sofía no es mía. Nunca fue mía. Todo fue una mentira». El silencio que siguió fue devastador. Elena lo miró fijamente, sin parpadear. «¿Y eso cambia algo?», preguntó con voz tranquila. Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo que si cambia algo? Cambia todo». «No», dijo Elena con una calma que lo desarmó. «Lo único que cambia es que ahora lo sabe. Pero Sofía sigue siendo la misma niña que cargó en brazos. La misma que lo esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo. La misma que lloró en su hombro cuando su primer novio la dejó. La sangre no hace a una familia, señor Salazar. El amor sí». Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía. Pero esta vez no fue una ruptura dolorosa. Fue una ruptura necesaria. Como cuando un hueso mal soldado tiene que volver a quebrarse para sanar correctamente. «Ella me odia», susurró. «Ella está dolida», corrigió Elena. «Porque perdió a su madre. Y porque siente que también lo perdió a usted. Yo no me fui a ningún lado». «Sí se fue, señor Salazar.
Se fue el día que decidió que el trabajo era más importante que estar en casa. Se fue cada vez que eligió una reunión sobre una cena familiar. Se fue cuando dejó que su esposa fuera la única que abrazara, escuchara y estuviera presente. Las palabras de Elena eran duras, pero eran ciertas. Y Ricardo lo sabía. ¿Y ahora qué hago?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo arreglo algo que llevo rompiendo durante años? Elena respiró hondo. Empiece por estar presente. De verdad presente. No como el hombre que paga las cuentas, sino como el hombre que se preocupa. Hable con ellos, escúchelos, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque no sepa qué decir. Ricardo la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer que había estado en su casa durante 10 años, que había limpiado, cocinado, cuidado de sus hijos cuando él no estaba, y que ahora estaba ahí, sosteniéndolo cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué haces esto, Elena?, preguntó. ¿Por qué te importa? Ella sonrió con tristeza. Porque yo también perdí a alguien, señor Salazar. Y sé lo que es quedarse atrapado en el dolor. Y sé lo que es despertarse un día y darse cuenta de que dejaste ir a las personas que más amabas porque estabas demasiado ocupado sufriendo. Ricardo sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. Ayúdame, dijo de repente. Por favor, no sé cómo hacer esto solo. Elena lo miró sorprendida. Señor Salazar, yo solo soy... Eres la única persona en esta casa que todavía me ve como un ser humano, interrumpió él. Y necesito eso. Necesito que alguien me recuerde que todavía puedo ser mejor. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba cruzando todas las líneas profesionales, pero también sabía que a veces, las reglas no importan cuando alguien se está ahogando frente a ti. Está bien, dijo finalmente, pero tiene que prometerme algo. Lo que sea. Prométame que va a intentarlo. De verdad. No solo por ellos, sino por usted. Ricardo asintió. Te lo prometo. Y así comenzó algo inesperado. Elena se convirtió en más que una empleada. Se convirtió en su guía, su confidente, la persona que lo empujaba cuando quería rendirse y lo sostenía cuando el peso era demasiado. El primer paso fue con Mateo. Ricardo lo esperó una tarde cuando el chico llegó de la escuela. Mateo intentó subir directo a su cuarto, como siempre, pero Ricardo le cortó el paso. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, respondió Mateo con frialdad. Lo sé, pero yo sí tengo algo que decirte. Mateo lo miró con desconfianza, pero no... Se movió. ¿Tienes 5 minutos? Ricardo respiró hondo. Elena le había dicho que no intentara justificarse, que solo fuera honesto. Sé que he sido un mal padre. Sé que no estuve cuando debía. Sé que mamá era todo para ti y que cuando ella murió sentiste que te quedaste solo, y tenías razón, porque yo no estuve. No porque no te amara, sino porque no sabía cómo estar. Mateo apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella te necesitaba. Y tú nunca estabas. Siempre el trabajo. Siempre. Las reuniones. Siempre todo menos nosotros. Tienes razón, dijo Ricardo y su voz se quebró. Y no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar cambiar el presente. Si tú me dejas. Mateo lo miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. No es tan fácil, papá. Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Todos los días. Hasta que vuelvas a confiar en mí. Mateo no respondió. Simplemente subió a su cuarto. Pero Ricardo notó algo diferente. Esta vez Mateo no había cerrado la puerta con... llave. Era un inicio. Pequeño, pero un inicio al fin. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final. Porque lo que viene va a cambiar todo. Sofía fue más difícil, mucho más difícil, porque Sofía no solo estaba dolida, estaba furiosa. Y cada vez que Ricardo intentaba acercarse, ella levantaba un muro más alto. No quiero hablar contigo, le decía cada vez que él tocaba la puerta de su habitación. Solo quiero... No me importa lo que quieras, déjame en paz. Ricardo intentaba no rendirse, pero cada rechazo era una herida nueva. Y la pregunta seguía ahí, quemándole la garganta. ¿Le digo la verdad? ¿Le digo que no soy su padre biológico? Elena lo encontró una noche en el jardín, sentado en la oscuridad. ¿Por qué está aquí afuera?, preguntó ella. Porque no puedo estar adentro, respondió él. Cada vez que la veo siento que le estoy mintiendo. Elena se sentó a su lado. ¿Y qué verdad cree que necesita decirle? Ricardo la miró.
Tú sabes lo que pasó. Germán te lo contó, ¿verdad? Elena asintió. Germán había llamado preocupado, preguntando si Ricardo estaba bien. Ella había insistido en saber qué había pasado. Entonces, sabes que tengo que decírselo, dijo Ricardo. ¿Por qué? Preguntó Elena. Porque es la verdad. No, dijo Elena con firmeza. Es un hecho, pero no es la verdad que ella necesita escuchar ahora. Ricardo frunció el ceño. No entiendo. Elena suspiró. Sofía acaba de perder a su madre. Está rota. Está buscando algo a qué aferrarse. Y si usted le dice que su vida entera fue una mentira, no va a sanarse. Va a destruirse. Pero yo no puedo vivir mintiéndole. No está mintiéndole. Está protegiéndola. Y cuando llegue el momento correcto, si es que algún día llega, podrá decírselo. Pero ese momento no es ahora. Ricardo sintió el peso de esas palabras. Sabía que Elena tenía razón. Pero también sabía que cargar con ese secreto iba a ser una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. ¿Y cómo me acerco a ella sin sentir que estoy actuando? Elena lo miró con ternura. Porque no está actuando. Usted la ama. Siempre la ha amado. Y eso no cambió solo porque ahora sabe algo que ella no sabe. El amor que siente por ella es real. Y eso es lo único que importa. Ricardo sintió que algo dentro de él se aflojaba. Como si llevara meses conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Gracias, Elena, dijo con voz suave. No sé qué habría hecho sin ti. Ella sonrió. Probablemente habría hecho algo estúpido. Él rió. Fue una risa corta, cansada, pero genuina. Probablemente. Esa noche Ricardo escribió una carta, no para Sofía, sino para él mismo. Escribió todo lo que sentía, todo el dolor, toda la culpa, todo el amor que no sabía cómo expresar. Y cuando terminó, la guardó en un cajón. No necesitaba enviársela a nadie. Solo necesitaba sacarla de su pecho. Los días pasaron. Ricardo siguió intentando con Sofía. No con grandes gestos, sino con pequeños. Dejaba su desayuno favorito en la puerta de su cuarto. Le enviaba mensajes sin esperar respuesta. Le decía buenos días, aunque ella no contestara. Y lentamente, muy lentamente, el muro comenzó a agrietarse. Una tarde Sofía bajó a la cocina y se encontró a Ricardo preparando pasta. Era un desastre. Había salsa por todas partes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella con un tono entre sorprendida y divertida. Intentando cocinar, respondió él sin voltear. Elena me dijo que debía aprender a hacer algo que no fuera pedir comida a domicilio. Sofía se quedó parada en la entrada, sin saber qué hacer. Mamá hacía la mejor pasta, dijo con voz suave. Ricardo se detuvo. Respiró hondo. Lo sé. Ella me enseñó esta receta, pero nunca presté atención, y ahora lo lamento. Sofía sintió algo moverse en su pecho. ¿Quieres ayuda?, preguntó antes de poder detenerse. Ricardo se dio vuelta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me encantaría. Y así, en medio de una cocina desordenada y una receta a medio hacer, padre e hija comenzaron a reconstruir algo que parecía perdido, para siempre. Hasta aquí Ricardo había perdido casi todo: su esposa, su confianza, la conexión con sus hijos, pero algo estaba empezando a cambiar. Algo pequeño, pero real. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de progreso y dolor. Mateo empezó a hablarle. No mucho, pero lo suficiente como para que Ricardo sintiera que no estaba completamente perdido. Sofía todavía tenía días malos, días en los que volvía a encerrarse, pero también tenía días buenos, días en los que se sentaban juntos a ver una película, días en los que ella reía. Y Ricardo, por primera vez en años, estaba presente. De verdad presente. Pero cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de algo que no había visto venir. Se estaba enamorando de Elena. No fue algo repentino. No fue un rayo. Fue lento, gradual. Como el amanecer. Empezó a notarlo en las pequeñas cosas. La forma en que ella sonreía cuando él lograba hacer algo bien. La paciencia con la que lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse. La calidez en su voz cuando le decía, va a estar bien. Se dio cuenta de que esperaba verla cada mañana, que su día mejoraba cuando ella estaba cerca, que su presencia lo calmaba de una manera que nada más lo hacía. Y eso lo aterraba, porque Elena no era solo su empleada, era alguien que lo había visto en su peor momento, alguien que lo había sostenido cuando nadie más lo hacía.
Y la idea de arruinar eso con sentimientos que tal vez no eran correspondidos le daba pánico. Pero el corazón no entiende de lógica. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Ricardo se quedó mirándola desde la puerta de la cocina. Ella estaba tarareando una canción, su cabello recogido en una coleta, sus manos moviéndose con una gracia natural. ¿Necesita algo, señor Salazar?, preguntó ella sin voltear. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ella sonrió. Porque siempre está ahí cuando cree que no lo veo. Ricardo sintió que se sonrojaba como un adolescente. Yo solo quería... Elena se dio vuelta y lo miró con curiosidad. ¿Sí? Él tragó saliva, las palabras le pesaban. Quería agradecerte, por todo, por no haberme dejado caer. Ella bajó la mirada. No tiene que agradecerme, solo hice lo que cualquier persona haría. No, dijo él con firmeza. No cualquier persona, tú lo hiciste. Y eso significa más de lo que puedes imaginar. Elena sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en años. Pero antes de que pudiera responder, Sofía entró a la cocina. «Papá, ¿vas a ayudarme con mi proyecto?», preguntó con naturalidad. Ricardo parpadeó sorprendido. Hacía meses que Sofía no le pedía ayuda con nada. «Claro, claro que sí». Sofía sonrió y salió. Ricardo miró a Elena con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Escuchaste eso?», me llamó papá. Elena sonrió con ternura. «Lo escuché. Hace meses que no me llamaba así. Es porque está viendo que usted cambió, que está intentando, y eso importa». Ricardo sintió que el pecho se le llenaba de algo parecido a la felicidad. Era frágil, pero estaba ahí. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su proyecto, ella le hizo una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿tú crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Creo que estaría orgullosa de ti, de lo fuerte que has sido». «¿Y de ti?». Él respiró hondo. «No lo sé. Creo que ella querría que fuera mejor. Y estoy intentándolo». Sofía lo miró con ojos brillantes. «Yo también estoy intentándolo. Intentar no odiarte tanto». Ricardo rió con tristeza. «Es un buen comienzo». Ella sonrió. Y en ese momento, Ricardo supo que algo había cambiado para siempre, que por más difícil que fuera el camino, ya no estaba solo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías dicho la verdad o la habrías guardado? Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras Ricardo estaba en su oficina, recibió una llamada de Germán. «Ricardo, tenemos un problema». «¿Qué pasó ahora?». «El hermano de Valeria está exigiendo parte de la herencia. Y está amenazando con hacer pública la carta. Con decirle a Sofía la verdad». El mundo de Ricardo se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque está resentido. Dice que Valeria le dejó dinero a él también, pero que tú estás bloqueando el testamento. Eso es mentira. Lo sé. Pero él no va a detenerse. Y si le dice a Sofía... «No puede», interrumpió Ricardo con voz desesperada. «No puede hacerle eso. Entonces necesitas actuar rápido. O se lo dices tú primero, o él lo hará. Y créeme, no será con delicadeza». Ricardo colgó el teléfono con las manos temblando. Sentía que el piso se abría bajo sus pies. Todo lo que había construido en las últimas semanas. Toda la confianza que había recuperado con Sofía. Todo estaba a punto de desmoronarse. Fue directo a buscar a Elena. La encontró en el jardín, regando las plantas. «Elena», dijo con voz rota, «necesito tu ayuda. Ahora». Ella dejó la manguera y se acercó. «¿Qué pasó?». Él le contó todo. La amenaza. El hermano de Valeria. La posibilidad de que Sofía se enterara de la peor manera posible. Elena escuchó en silencio. Luego respiró hondo. «Tiene que decírselo usted, antes de que él lo haga». «No puedo. Va a destruirla. Va a destruirla más si se entera por otra persona. Si se lo dice usted, al menos tendrá la oportunidad de explicarle. De decirle que la ama. Que siempre la ha amado. Que nada cambió. ¿Y si me odia? Puede que lo haga», dijo Elena con honestidad. «Pero también puede que no. Y no lo sabrá hasta que lo intente». Ricardo sintió que las lágrimas empezaban a caer. «No sé si puedo hacer esto». Elena lo tomó de las manos. «Sí puede. Porque es lo correcto. Y porque es la única manera de protegerla». Ricardo asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero eso no lo hacía menos doloroso. Esa noche reunió a Mateo y Sofía en la sala. Ambos lo miraban con confusión. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Mateo. Ricardo respiró hondo. Elena estaba parada en la puerta de la cocina, observando.
Él la miró. Ella asintió con la cabeza, un gesto silencioso de apoyo. Necesito decirles algo. Algo que su mamá me dejó en una carta antes de morir. Sofía frunció el ceño. ¿Qué carta? Ricardo sintió que la voz se le quebraba. Una carta en la que me contó algo que nunca había compartido con nadie. Algo sobre ti, Sofía. El silencio fue ensordecedor. ¿Sobre mí? Preguntó ella con desconfianza. Ricardo cerró los ojos y entonces, con voz temblorosa, lo dijo. Tu mamá me contó que tú no eres mi hija biológica, que ella tuvo una relación antes de que nacieras, y que decidió no decirme nunca. El tiempo se detuvo. Sofía lo miró como si no lo conociera. ¿Qué? Susurró. Sofía, ¿Estás diciendo que no soy tu hija? Preguntó con voz rota. Eres mi hija, dijo Ricardo desesperado. En todo lo que importa. Te crié, te amé, te sostuve. Eso no cambia. Todo cambia, gritó Sofía. Todo. Mi vida entera es una mentira. No es una mentira. Sí lo es, gritó Sofía y las lágrimas comenzaron a caer. Mamá me mintió. Tú me mentiste. Todos me mintieron. Yo no te mentí, dijo Ricardo con voz desesperada. Acabo de enterarme hace semanas y quería decírtelo, pero tenía miedo de perderte. Sofía negó con la cabeza, retrocediendo. No puedo estar aquí. Sofía, por favor, suplicó Ricardo, pero ella ya había salido corriendo hacia su habitación. El portazo resonó en toda la casa como un disparo. Mateo se quedó paralizado en el sofá, mirando a su padre con una mezcla de shock y confusión. Eso significa que Sofía y yo son hermanos, dijo Ricardo con firmeza. Nada cambia eso. Nada. Mateo tragó saliva. Luego se levantó lentamente. Necesito pensar. Y también se fue. Ricardo se quedó solo en la sala, con las manos temblando y el corazón destrozado. Había hecho lo correcto, pero dolía como si hubiera hecho lo peor. Elena entró despacio y se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo ahí. Y en ese silencio, Ricardo encontró el único consuelo posible. La perdí, susurró. La perdí para siempre. No la perdió, dijo Elena con suavidad. Ella solo necesita tiempo, necesita procesar. Pero no la perdió. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también estuve ahí. Cuando mi esposo murió y me dejó con una hija pequeña y un montón de secretos que nunca me contó. Estuve furiosa, rota. Sentí que todo era mentira, pero con el tiempo entendí que el amor que sentía por él era real, aunque el resto no lo fuera. Ricardo la miró. ¿Y tu hija? Al principio me odió. Pensó que yo sabía todo y nunca le dije, pero eventualmente entendió. Y perdonó. Porque el amor es más fuerte que los secretos. Ricardo sintió algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo tardó? Elena sonrió con tristeza. Meses, pero valió la pena cada día de espera. Ricardo asintió. Luego, sin pensarlo, tomó la mano de Elena. Ella no la retiró. No sé qué haría sin ti, dijo él. No tiene que saberlo, respondió ella. Porque no voy a irme a ningún lado. Y en ese momento Ricardo supo con certeza absoluta que estaba enamorado de ella, no como un escape, no como un consuelo temporal, sino como algo real, profundo, verdadero. Pero antes de poder decir algo más, escucharon un ruido arriba, un golpe fuerte, luego un grito. ¡Sofía!, gritó Mateo desde el segundo piso. Ricardo y Elena corrieron escaleras arriba. Cuando llegaron a la habitación de Sofía, la encontraron en el piso, llorando desconsoladamente. Mateo estaba arrodillado a su lado, sin saber qué hacer. Se desmayó, dijo Mateo asustado, y cuando despertó empezó a llorar así. Ricardo se arrodilló junto a ella. «Sofía, mírame, por favor». Pero ella solo negaba con la cabeza, aferrándose a sus rodillas. Elena se acercó y con una voz suave pero firme dijo, «Sofía, respira, conmigo, inhala, exhala». Sofía levantó la vista hacia Elena, y por alguna razón obedeció. Respiró, una vez, 2 veces. Lentamente el llanto comenzó a calmarse. «Eso es», dijo Elena. «Así. Estás bien, estás a salvo». «No estoy bien», susurró Sofía. «Nada está bien». «Lo sé», dijo Elena. «Pero vas a estarlo. No hoy. Tal vez no mañana. Pero vas a estarlo». Sofía la miró con ojos llenos de dolor. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo también perdí mi verdad una vez. Y sobreviví. Y tú también lo harás».
Ricardo observaba la escena con el corazón en la garganta. Elena estaba haciendo lo que él no podía. Estaba haciendo el puente. La voz calmada en medio del caos. Después de un rato, Sofía se calmó lo suficiente como para hablar. «Quiero estar sola», dijo con voz ronca. «Está bien», dijo Ricardo. «Pero si me necesitas...» «No te... necesito», interrumpió ella sin mirarlo. «A ti no». Las palabras fueron como cuchillos. Pero Ricardo asintió y salió de la habitación. Mateo lo siguió. Elena fue la última en salir, cerrando la puerta con cuidado. Esa noche fue la más larga de la vida de Ricardo. No durmió. Solo se quedó sentado en la sala, mirando al vacío. Elena bajó en algún momento de la madrugada y se sentó a su lado. «Debería irse a dormir», dijo él. «Usted también», respondió ella. «No puedo». «Lo sé». Se quedaron en silencio. Durante un rato. Luego Ricardo habló. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué sigues aquí? No solo esta noche, sino siempre. ¿Por qué te quedaste cuando todo esto se volvió un desastre?» Elena respiró hondo. Porque alguien se quedó conmigo cuando mi vida fue un desastre. Y aprendí que a veces, lo único que necesitamos es que alguien no se rinda con nosotros. Aunque nosotros nos hayamos rendido con nosotros mismos». Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «No, eres solo una empleada para mí, Elena». Ella bajó la vista. «Lo sé». «¿Lo sabes?» «Sí. Y tampoco usted es solo mi jefe». El corazón de Ricardo se aceleró. «Entonces, ¿qué somos?» Elena lo miró a los ojos. «No lo sé, pero tal vez eso es algo que podemos descubrir. Cuando todo esto pase». Ricardo sintió que algo dentro de él se encendía. Una chispa. Una promesa. «Me gustaría eso». Elena sonrió. Y por primera vez en meses, Ricardo sintió que el futuro no era solo dolor. Que había algo más allá de... la oscuridad. Pero el camino aún era largo, y Sofía todavía estaba rota. Los días siguientes fueron un limbo emocional. Sofía no salía de su cuarto, no hablaba con nadie, ni siquiera con Mateo. Ricardo intentó tocar su puerta varias veces, pero ella no respondía. Solo escuchaba música a todo volumen o lloraba en silencio. Elena fue la única que logró entrar. No con palabras, sino con gestos. Dejaba comida en la puerta. Pequeñas notas que decían cosas como, «Estoy aquí si me necesitas», o «No, tienes que estar bien ahora». Y lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a responder. Primero fueron mensajes de texto cortos. «Gracias por la comida». Luego, conversaciones breves en el pasillo. Y finalmente, una tarde, Sofía bajó a la cocina donde Elena estaba preparando té. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Sofía con voz vacilante. «Siempre», respondió Elena. Sofía se sentó en la barra. Sus ojos estaban hinchados, su cabello despeinado. Parecía más pequeña de lo que era. «No sé quién soy», dijo. Finalmente. «Durante 21 años pensé que sabía quién era. La hija de Ricardo Salazar. Parte de esta familia. Y ahora no sé nada». Elena dejó la tetera a un lado y se sentó frente a ella. «Sigues siendo la misma persona que eras hace una semana». «No», dijo Sofía negando con la cabeza. «Porque todo lo que sabía era mentira». «No todo», dijo Elena con firmeza. «El amor que tu mamá sentía por ti no era mentira. El amor que tu papá siente por ti no es mentira. Y la persona que eres, tus sueños, tus miedos, tus logros, nada de eso cambió. Pero mi papá no es mi papá. Biológicamente no. Pero en todo lo demás sí lo es. Te cargó cuando eras bebé. Te enseñó a andar en bicicleta. Estuvo en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante. Eso no lo borra un pedazo de papel». Sofía sintió que las lágrimas volvían. «¿Por qué mamá no me lo dijo?» «Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que la odiaras. Miedo de que todo se derrumbara. No fue la decisión correcta, pero fue una decisión hecha desde el amor». «¿Y papá? ¿Por qué no me lo dijo antes?» «Por lo mismo. Porque acaba de enterarse. Y porque te ama tanto que prefirió cargar con ese peso solo antes que verte sufrir». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé si puedo perdonarlo». «No tienes que hacerlo hoy», dijo Elena. «Pero algún día tal vez puedas. Y mientras tanto está bien estar enojada. Está bien sentir que todo es injusto. Porque lo es». Sofía la miró con ojos agradecidos. «¿Cómo? ¿Sabes tanto de esto?» Elena sonrió con tristeza. «Porque viví algo parecido. Mi esposo me ocultó muchas cosas.
Y cuando murió me enteré de secretos que me destrozaron. Pero aprendí que las personas no son perfectas, que cometen errores, y que a veces esos errores vienen de un lugar de amor, no de maldad. ¿Y lo perdonaste? Eventualmente, porque guardar rencor me estaba haciendo más daño que a él, y porque me di cuenta de que lo que vivimos juntos fue real, a pesar de los secretos. Sofía asintió lentamente. Luego, después de un largo silencio, preguntó, ¿tú crees que papá me sigue queriendo? ¿Aunque no sea su hija de sangre? Sé que te quiere, dijo Elena sin dudar. Lo veo todos los días, en la forma en que pregunta por ti, en la forma en que sufre cuando no le hablas, en la forma en que daría cualquier cosa por verte sonreír de nuevo. Sofía sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era algo, una grieta en el muro que había construido. No sé si puedo hablar con él todavía. No tienes que hacerlo, pero tal vez puedas pensar en ello. Sofía asintió. Luego se levantó y abrazó a Elena. Fue un abrazo largo, necesitado, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Gracias, susurró Sofía. No tienes que agradecerme, respondió Elena. Solo estar aquí ya es suficiente. Esa noche Sofía salió de su cuarto por primera vez en días. Bajó a la sala donde Ricardo estaba sentado, revisando papeles que no leía realmente. Cuando la vio, se puso de pie de inmediato. Sofía, no quiero hablar todavía, dijo ella alzando la mano. Pero quiero que sepas que estoy intentando entender, y que no te odio. Solo estoy confundida. Ricardo sintió que el pecho se le llenaba de alivio. Eso es más de lo que merezco. Sí, dijo ella con honestidad. Pero Elena dice que las personas cometen errores, y que a veces esos errores vienen del amor. Ricardo miró hacia la cocina donde Elena estaba limpiando en silencio. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. Él le sonrió con gratitud. Ella le devolvió la sonrisa. Elena es una mujer sabia, dijo Ricardo. Sí, dijo Sofía. Lo es. Hubo un silencio incómodo, pero no era un silencio hostil. Era un silencio de sanación, de dos personas intentando encontrar un nuevo camino. Buenas noches, papá, dijo Sofía finalmente. Y aunque fue apenas un susurro, esa palabra, papá, fue la luz al final del túnel. Buenas noches, mi amor, respondió Ricardo con voz quebrada. Sofía subió a su cuarto. Ricardo se quedó ahí, parado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo logró, dijo ella. No, dijo él girándose hacia ella. Lo logramos. Tú lo lograste. Elena negó con la cabeza. Yo solo estuve aquí. Usted hizo el trabajo difícil. Ricardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. Elena, yo... ¿Sí? Él tragó saliva. Las palabras le quemaban. Yo me estoy enamorando de ti. Y sé que tal vez no es el momento. Sé que todo es un desastre. Pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Señor Salazar. Ricardo. Por favor, llámame Ricardo. Ella sonrió con nerviosismo. Ricardo, yo también siento algo. Hace tiempo. Pero tenía miedo de decirlo. Porque soy tu empleada. Porque todo esto es complicado. No me importa, dijo él. No me importa si es complicado. Lo único que sé es que tú me salvaste. De mí mismo. De la oscuridad. Y quiero estar contigo. Si tú también quieres. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Sí quiero. Pero tenemos que ir despacio. Por los niños. Por ti. Por mí. Despacio. Asintió él. Todo el tiempo que necesites. Y entonces, sin pensarlo más, Ricardo se inclinó y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Esto es una locura, dijo Elena. Lo sé, dijo Ricardo. Pero es la mejor locura que he sentido en años. Suscríbete si tú también. Crees en las segundas oportunidades. Porque esta historia está a punto de llegar a su final. Los meses siguientes fueron un proceso. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Sofía comenzó terapia. Habló sobre su mamá, sobre la traición, sobre el miedo de no saber quién era realmente. Y lentamente, con la ayuda de una profesional y el apoyo constante de Elena, comenzó a sanar. Su relación con Ricardo también cambió.
Ya no era la relación de antes, pero tampoco era la relación rota de hace meses. Era algo nuevo, más honesta, más frágil, pero también más fuerte. Una tarde Sofía lo buscó en su estudio. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» «Siempre», dijo él dejando todo a un lado. Sofía se sentó frente a él. Tomó aire. «He estado pensando mucho, sobre todo esto. Y me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que no importa de quién sea la sangre que corre por mis venas. Tú eres mi papá. Porque estuviste ahí, porque me cuidaste, porque me amaste incluso cuando yo no te amaba de vuelta». Ricardo sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «Sofía, déjame terminar», dijo ella con voz temblorosa. «Estoy enojada con mamá, y estoy enojada contigo por no decírmelo antes. Pero también entiendo que todo fue complicado, y que las personas cometen errores, y que tú intentaste protegerme a tu manera». «Lo intenté», dijo Ricardo con voz rota, «y siento no haberlo hecho mejor». «No tienes que disculparte más», dijo Sofía. «Solo tienes que seguir siendo mi papá, porque eso es lo único que necesito». Ricardo se levantó y la abrazó. Fue un abrazo largo, sanador, de esos que borran meses de dolor. «Te amo, mi niña», susurró él. «Yo también te amo, papá», respondió ella. Y en ese momento Ricardo supo que había valido la pena. Cada día de dolor, cada noche de insomnio, cada momento de duda, todo valió la pena por ese abrazo. Mateo también cambió. Empezó a pasar más tiempo con Ricardo. Fueron juntos al cine. Jugaron videojuegos. Hablaron de cosas triviales y de cosas profundas. Y la distancia que había existido durante años comenzó a cerrarse. Y Elena se convirtió en el centro de todo. Ricardo la cortejó de la forma más tradicional posible. Cenas, flores, conversaciones hasta la madrugada. Y aunque al principio fue extraño para todos, eventualmente Mateo y Sofía lo aceptaron. «¿Estás saliendo con Elena?», preguntó Sofía una tarde con una mezcla de sorpresa y diversión. «Sí», dijo Ricardo sin avergonzarse. «¿Te molesta?». Sofía pensó por un momento. «No, creo que mamá habría querido que fueras feliz. Y Elena te hace feliz». «Sí», dijo Ricardo con una sonrisa. «Me hace muy feliz». «Entonces está bien». Mateo fue más directo. «Elena es genial. Siempre lo fue. Me alegra que finalmente te dieras cuenta». Ricardo rió. «Yo también me alegro». Un año después, Ricardo le propuso matrimonio a Elena. No con una gran producción. No en un restaurante elegante. Sino en la cocina de su casa, mientras ella preparaba el desayuno. Con Mateo y Sofía escondidos detrás de la puerta, observando con sonrisas cómplices. «Elena Romero», dijo Ricardo arrodillándose. «Has sido mi salvación, mi luz en la oscuridad. Y quiero pasar el resto de mi vida agradeciéndote por no haberte rendido conmigo. ¿Te casarías conmigo?». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «Sí, 1000 veces sí». Y cuando se besaron, Mateo y Sofía salieron de su escondite aplaudiendo y riendo. «Era hora», gritó Sofía. «Lo sabíamos desde hace meses», agregó Mateo. Y todos rieron. Juntos, como una familia. La boda fue pequeña, íntima, solo personas cercanas. Y cuando Elena caminó hacia el altar con un vestido sencillo pero hermoso, Ricardo supo que había encontrado algo que nunca pensó que volvería a tener. Una segunda oportunidad, no de reemplazar lo que perdió, sino de construir algo nuevo, algo real, algo mejor. En su discurso, Ricardo habló con el corazón en la mano. «Hace un año estaba al borde del colapso. Había perdido a mi esposa, la conexión con mis hijos, y casi pierdo la esperanza. Pero entonces, alguien que siempre estuvo ahí, alguien que vi pero nunca realmente vi, me mostró que todavía valía la pena levantarse. Elena no solo me salvó, me enseñó a salvarme a mí mismo. Me enseñó que el amor no es perfecto, que las familias no son perfectas, pero que con paciencia, honestidad y mucho corazón podemos construir algo hermoso sobre las ruinas». Elena lloró. Sofía lloró. Mateo intentó no llorar, pero también lo hizo. Y cuando Ricardo y Elena se besaron como esposos, todos supieron que esa era la historia que necesitaban. No una historia de perfección, sino una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que surge en los lugares más inesperados, porque a veces, la persona que necesitamos no es la que buscamos, es la que siempre estuvo ahí, esperando a que abriéramos los ojos.
Y Ricardo finalmente abrió los suyos. Epílogo. 5 años después, Ricardo, Elena, Mateo y Sofía cenaban juntos en la misma mesa donde una vez solo había silencio. Sofía había terminado la Minos y Nósemos Universidad. Mateo estaba estudiando arquitectura. Elena había abierto su propio negocio de catering. Y Ricardo había aprendido a equilibrar el trabajo con la vida. ¿Recuerdan cuando esta casa era un cementerio?, dijo Mateo entre risas. No digas eso, dijo Elena golpeándolo juguetonamente. Pero es verdad, dijo Sofía. Éramos un desastre. Éramos, dijo Ricardo. Pero ya no lo somos. No, dijo Elena tomando su mano. Ya no lo somos. Y en ese momento, rodeado de risas, de amor, de una familia que se había roto y reconstruido, Ricardo supo que había valido la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada decisión difícil, porque al final, lo que importaba no era de dónde venías, sino a dónde decidías ir. Y él había decidido ir hacia el amor. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una segunda oportunidad.